veces nos damos un buen apretón de manos y dice, pero ¿por qué me estoy quedando sin fuerza? Se vuelve al espejo y dice, se me está yendo la masa muscular. ¿Qué hago? Después de los 30, ojo porque es más acelerado, y ojo mujeres después de los 60 años porque esto pasa con muchísima frecuencia. Esto tiene un nombre y se llama sarcopenia. Y vamos a hablar de esto con el doctor Alexis Naranjo, hermano de la casa. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Ítalo. ¿Por qué se pierde la fuerza y los músculos, doctor? Bueno, lo interesante de la sarcopenia es que no solo es una pérdida de la masa, sino de la fuerza muscular, que es lo primero que inicia, y luego se deteriora la calidad del músculo. A la puchica. Ajá. Lo que pasa es que muchas veces, incluso los médicos, estamos acostumbrados a diagnosticarlo después de los 60 años, Sí. pero es bueno entender que es un proceso que inicia alrededor de los 30 años. A la pucha. Entonces, hay tres pilares importantes. Hay cosas básicas que podemos hacer en nuestra casa para saber si eso está pasando. Lo primero es hacerse el ejercicio de levantarme de la silla, por ejemplo. Ok. Si yo me Piernas juntas, piernas Ajá. separadas, ¿cómo hacemos? y levantarme tranquilamente. Si yo me logro levantar y hay un Me test duele la incluso... chincaca, hombre, ya. ¿Ah? Entonces hay que analizar, porque si yo cuando me levanto tardo en 3 ocasiones más de 15 segundos, debería de comenzar a revisarlo, Ok, ¿verdad? ok. Otro aspecto es el caminar libre por una habitación. Si yo lo hago sin dificultad, no tengo ningún problema, pero si lo hago con dificultad, ya tengo un punto. Las prácticas diarias, como estar en el supermercado y jalar una bolsita con más o menos unos 4.5 kilos, dicen 2 bolsitas de arroz y una cosita más, y si yo puedo mover eso en el supermercado sin problema, tengo 0 puntos. Si tengo dificultad, ya tengo un punto, y si no lo logro hacer, ya tengo 2 puntos. Y por otro lado, subir escaleras, ¿verdad? Si lo hago sin apoyo, si lo hago con dificultad y si no lo logro hacer, tengo 0, 1 o 2 puntos. Y lo otro es el récord de caídas. Si una persona ha tenido más de 2 caídas en el último año, tiene 2 caídas, de 1 a 2 caídas, 1 punto. Y si tiene más de 2 caídas, tiene 2 puntos. Si sumamos estos 5 patrones y tenemos más de 4 puntos, ya hay un riesgo de sarcopenia. O sea que con esto cualquiera en su casa puede comenzar a hacer una evaluación y saber si necesita un análisis un poquito más preciso. Usted trajo esto, con esto se mide, doctor. Claro, ¿Qué es esto? hay muchas herramientas. Este es un dinamómetro, muy interesante el dinamómetro, porque nos ayuda a tener la presión por kilos de cada paciente. Se utiliza en la mano dominante. Ajá. Y lo interesante es que hay gente que puede pensar, bueno, ¿por qué voy a medir la fuerza de la mano y no mido la fuerza de las piernas? Si es con lo que más me muevo. Sí. Pero es que hay una relación directa en todo el músculo, o sea, en músculo completo, y entonces se ha logrado documentar que la fuerza de la mano es porcentual a la pérdida de la fuerza muscular. ¿Cómo es la cosa? A ver, pongámoslo a funcionar. esta Acá cosa. hay que administrar unos datos que en el caso de Ítalo ya lo tenemos. Ajá, tengo 40 años. Ajá, Está la bien masa. vividos, papá. Yo soy zurdo. Démosle fuerte, una A ver, vez. Pero se lo voy a poner aquí. Ajá, Ahí. una sola vez. Ok, una sola vez, nada más. Ajá. Voy ahí. Voy a hacerlo reviento, papá. Eso, ahí, soltamos. Perfecto. Y él nos hace una valoración, en este caso, está perfecto, está en 45 kilos de presión. ¿Cuánto tiene que estar? Bueno, esto varía con relación a la edad. Ajá. En cada persona. En el caso suyo debe estar por arriba de los 35 kilos. Entonces Ok, quiere decir que está estamos perfecto. bien. Se hacen 3 valoraciones. Ajá. Y en base a las 3 valoraciones se toma el puntaje más alto. Si hay un riesgo de sarcopenia, o sea, ya notamos una pérdida muscular, entonces tenemos que comenzar a Doctor, tener terapia. digamos, vamos a darle aquí, digamos que una persona llega y le hizo así nada más. Ajá. Uy, le salió apenas 24, ¿verdad? Entonces le da duro y no pudo levantarlo. Entonces ahí usted qué dice, ok, hizo 17 y tiene que estar en 25. ¿Qué le está diciendo eso? Ahí lo que nos está diciendo es que ya hay una pérdida directa de la fuerza muscular, Ok. que es lo primero que aparece. O sea, todo el mundo piensa en la parte muscular estética. Lo que pasa es que cuando hablamos del músculo, hay que reconocerlo también como un órgano. Y entonces estamos hablando que el músculo se encarga del consumo de azúcar, por ejemplo. Entonces nos ayuda a regular por ahí. Está probado que las personas que tienen mejor condición muscular, por ejemplo, tienen menos riesgo a la caída, y eso se relaciona con el riesgo de fracturas de cadera, y eso nos permite disminuir la morbilidad en ese sentido y la mortalidad. Pero por otro lado, está probado que las personas que tienen hospitalizaciones, aquellas que tienen masas musculares adecuadas, tienen periodos más cortos de internamiento, por ejemplo, y menos complicaciones intrahospitalarias. Entonces, en este sentido, no estamos hablando solo de la parte estética, sino que un paciente con una buena calidad muscular
tiene mayor independencia, tiene mejor movilidad. Por eso notamos personas de 60 años que salen a hacer sus compras al supermercado sin ningún problema, y en cambio encontramos aquellas otras personas que con mucha dificultad se pueden subir a un carro. Doctor Naranjo, ¿qué movimientos o qué ejercicios empezamos a hacer para volver a recuperar esto? Claro, lo primero es recordar, bueno, cuando hay 3 pilares importantes en la recuperación, y la primera, la más importante, es el ejercicio. Okay. Ahora, en el ejercicio, si yo no he tenido nunca exposición al ejercicio, tengo que comenzar con ejercicios básicos, ¿verdad? Y sin peso. Es lo primero que hay que comenzar para mejorar la elongación de la fibra. En este caso se habla de las sentadillas, o se habla incluso de movimientos donde yo puedo presentar extensiones de diferentes articulaciones y extremidades sin peso. ¿Okay? Ahora, en el paciente que ya tiene un récord de ejercicio, se habla de 150 minutos a la semana. Vea que no se habla de mucho, son 150 minutos a la semana, eso sí, ejercicio de moderada a alta intensidad en periodos cortos. Doctor, ¿cómo me suplemento? Si yo estoy con la pérdida de masa muscular, ¿cómo nutro ese músculo? Claro, hablamos de lo primero, que era el ejercicio, y pasemos a la suplementación. Lo que hay que recordar mucho, es el tema de la vitamina D. Vitamina D. Que ya hemos hablado en algunos casos con la exposición al sol. Correcto. Pero si yo no tengo una exposición adecuada al sol, yo a todo el mundo le digo, no suframos, porque hoy todo el mundo le tiene fobia al sol, y está bien por el tema estético, pero entonces la suplementación debe ser adecuada. Entonces hay diferentes formas de aplicar vitamina D, ¿verdad? Ya sea en megadosis o en dosis diarias, pero siempre tener el dato de cuánto es mi vitamina D inicial. Si estoy por debajo de 40, voy a necesitar una suplementación. Si estoy por debajo de 20 o de 12, necesito ser más agresivo a la hora de suplementar. En el platito que está adelante puse un poquito de proteína, y quiero hablar de eso particularmente. Claro, es para eso. Para que lo note mejor, véalo. Esto es proteína. Es hablando de proteína. Entonces, cuando hablamos de proteína, estamos hablando de la ingestión en alimentos. Estamos hablando de huevo, estamos hablando de carnes. En los pacientes que no comen carnes, estamos hablando de las leguminosas, que hay que utilizarlo, pero también está la suplementación con colágenos. Los colágenos hidrolizados son otra herramienta importante. Se habla mucho del colágeno hidrolizado, y hay tanta marca. ¿Cómo sabemos que me están vendiendo una marca de calidad? Claro, aquí lo puntual es valorar, bueno, las marcas casi siempre hay algunas con ya registros del Ministerio de Salud, y lo importante es que no es tomar colágeno por tomar colágeno. Cuando hablamos de colágeno, estamos hablando de tomar por lo menos 10 gramos diarios. Entonces, cuando hablamos, hay capsulitas de 1 gramo. Entonces, yo me tendría que tomar 10 cápsulas para tener la dosis diaria. Entonces, en la suplementación es adecuado saber que yo necesito los 10 gramos de colágeno hidrolizado para poder tener ese aporte, no solo a músculos, sino también a ligamentos y articulaciones. ¿Ok? Eso es muy importante. Ahora, hay otros elementos como el magnesio. Hablábamos de la vitamina D, y puntualmente traía esos otros 2 productos en los que quería enfocarme, con el HMB. Que el HMB es un nutriente muy, muy interesante, que en los últimos años ha logrado documentar, tener una evidencia en la mejoría de la masa muscular, y de la masa muscular y de la calidad del músculo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este momento? Es puntual centrarnos y analizar en frío cómo está mi masa muscular, porque a veces estamos muy acostumbrados a hacer ejercicio, a comer bien, pero resulta que cuando llego a hacer un ejercicio en específico, noto que no tengo la fuerza, ¿verdad? Esto muchas veces los médicos lo diagnosticamos ya cuando el estado está avanzado, ¿verdad? Entonces lo importante es saber que se puede prevenir, y con pequeñas cosas, con ejercicio, con vitamina D, con HMB, podemos trabajar directamente sobre esta patología. Doctor Naranjo, ahí salió su número y sus redes sociales para que lo contacten, y siempre es un gusto tenerlo en casa. El gusto es mío, Ítalo.